Las bandas de rock, originadas desde 1952 a través de uno de los grupos pioneros del género, el cual se llamó Bill Haley and the Comets, quienes grabaron una versión country del tema Rocket 88, considerada una de las iniciadoras del rock and roll. Ahora bien, cuando el rock llega a la Argentina, tiene como primer medida un ritmo y un estilo beat. Eso quiere decir que era un rock más a lo Elvis, más a lo The Beatles y así, pero con letras en español. En este papel se desempeñaron muchos artistas latinos y voy a dar un ejemplo para sintetizar: Sandro y los de Fuego. De esta manera, el rock se dividió en algunas ramas que intentaban hallar su propio sonido. De esta forma, en la segunda mitad de la década de los 60, aparece el rock nacional, también llamado rock progresivo, aunque nadie le dice así, generando un fanatismo único hasta ese entonces. Y de allí en adelante muchísimos nombres se hicieron notar, marcando su huella en el camino. Algunos de ellos, Los Gatos, Los Abuelos de la Nada, Almendra, La Joven Guardia, Sui Generis, marcaron el paso para que la historia pueda contarse. Personas como Charly García o Spinetta escribían sus canciones sobre temas que no se hablaban en ese entonces, lo que provocaba que la marea adolescente se ponga eufórica, y para la década de los 80 el rock argentino vería entrar una nueva generación de jóvenes con nuevas ideas sobre el rol en las democracias post-dictatoriales. Entre ellos se destacarían Miguel Mateos, Virus y Pónganse de Pie, Soda Stereo. Dichos grupos serían el factor determinante para el nacimiento de un nuevo movimiento, ahora continental, el rock latino o iberoamericano. Ahora bien, si hablamos de Soda, tenemos que hablar de su vocalista principal, porque ¿qué sería de Soda Stereo sin su cúspide máxima y absoluta? Y sí, ya saben a quién me refiero. Así que hoy, en Obsesionario, te cuento la historia del loco más loco que sigue vigente en el corazón rockero de todos los argentinos. Esto es El Ídolo, la historia de Gustavo Cerati. Quiero decir antes de seguir con el video que mientras estoy grabando esto, algo súper random me está pasando, que es que mis vecinos están escuchando Me Verás Volver. Nada, quería agregar eso. Ahora sí, empecemos. Gustavo Adrián Cerati nació el 11 de agosto de 1959 en el barrio Barracas de Buenos Aires, Argentina, siendo hijo primogénito de Juan José Cerati y Lilian Clarke. A los 9 años sus padres le obsequiaron una guitarra criolla, momento en que crecería su interés por la música. 2 semanas después de ese hecho, tomó clases de guitarra con una profesora y luego de mudarse al barrio Villa Ortúzar, continuó aprendiendo. Como todo ídolo musical, comenzó de joven intentando crear su propia banda. A los 12 años creó con 2 amigos de otro barrio su primer conjunto y pasó por varios intentos hasta que en 1981 Cerati le propuso a Bocio, un compañero suyo en publicidad, formar una banda con temas propios cantados en castellano, asumiendo él como cantante y guitarrista y Bocio como segundo bajista y corista. En marzo de 1982, gracias a la intervención de Laura Cerati, la formación se completó con el ingreso del baterista Charly Alberti y juntos formaron Soda Stereo. Cerati admitió que le dio popularidad al primer álbum del grupo, lanzado en 1984, pero Soda Stereo odió el resultado y lo llamó una porquería. Al año siguiente, el desgaste que le produjo formar la banda, preparar y grabar las canciones del debut para después presentarlas, le hizo sentir la necesidad de querer experimentar algo distinto, antes de grabar el segundo disco, y para ello no podía hacerlo con Soda Stereo. Llamó a Richard Coleman, con quien más tarde, junto con Cristian Basso y Fernando Zamalea, formaron Fricción, que de acuerdo con Coleman era un grupo alternativo de Gustavo, pero pronto tuvo que abandonarlo por conflictos de agenda con Soda Stereo. Continuó como colaborador y aprobó su reemplazo con otro hombre. En 1986, Soda Stereo lanza el disco Signos, y cuyas canciones fueron escritas únicamente por Gustavo en un estado de excitación muy particular bajo la influencia de la cocaína que ingería. Confesó que terminó en un hospital desesperado pensando que era el fin, pues esa experiencia también le producía tortura. A su vez, tuvo algunos conflictos respecto a los derechos de autor, ya que los integrantes del grupo querían que fueran acreditadas a todos y Cerati no estaba de acuerdo, ya que le parecía injusto cuando él estaba haciendo prácticamente todo. En febrero de 1987, Soda Stereo actuó en el Festival Internacional de la Canción Viña del Mar, donde una multitud de fanáticas los recibió a gritos, hecho que consolidó la sodamanía, equivalente a una Beatlemanía, y desde ese instante mantuvieron un ascenso exitoso a nivel internacional. El siguiente trabajo, Doble Vida, en 1988, le permitió a la banda triunfar en el mercado estadounidense. Sin embargo, durante los ensayos previos surgieron tensiones dentro del grupo. Cerati ejercía el control creativo a tal punto de indicarle cómo tocar a sus compañeros, y si bien llegaron a sentirse los músicos de un solista, Bocio mencionaría después: hoy entiendo que estaba proyectándose como el verdadero artista en el que pronto se convertiría. Cerati decidió retomar el sonido de las bandas del rock argentino de los años 1970 que solía escuchar en su adolescencia, y de ese modo, en soledad, empezó a componer los temas de Canción Animal,
estrenado en 1990, catalogado como el mejor álbum de Soda Stereo y uno de los más emblemáticos del rock en español. Los consagró nuevamente ante el público y la prensa. Para marzo de 1992, Cerati, a dúo con Daniel Melero, lanzó el álbum Colores Santos, pero este fue poco valorado por la crítica y por el público. Con el tiempo lo valoraron un poco más y la revista Vice lo llamó a Colores Santos una obra de culto de la electrónica sudamericana. Los días de descanso del grupo se extendieron a un receso que casi los disuelve. Cerati se trasladó a Santiago de Chile para quedarse un tiempo con su novia, la chilena Cecilia Amenábar, y amplió su estadía cuando ella quedó embarazada para casarse los dos después mientras grababa su primer álbum como solista, Amor Amarillo. Compuso casi todas las canciones y tocó todos los instrumentos en la mayoría de los temas. A mediados de 1994, Soda Stereo se volvió a reunir en una sala de ensayo. Al año siguiente lanzaron el último álbum de la banda, Sueño Stereo. La segunda hija de Cerati nace llamándose Lisa. En 1997 se anuncia oficialmente la separación de la banda y Cerati publicó en el suplemento Sí del diario Clarín la carta del adiós. Aceptó hacer una gira de despedida después de negarse a la idea en primera instancia. Antes de culminar el último concierto, llevado a cabo en el Estadio Antonio Vespucio Liberti, Cerati agradeció con un discurso a los seguidores y colaboradores del grupo y finalizó con la icónica frase "Gracias totales", sin que probablemente nadie de los presentes imaginara que quedaría en el inconsciente colectivo para siempre. Respecto a la separación de la banda, Cerati dijo lo siguiente: como solista tenía absoluta libertad creativa mientras pasaba por un buen momento familiar con sus hijos en su nuevo hogar, donde armó su estudio, Casa Submarina, para grabar su segundo álbum solista, el cual se tituló Bocanada. El 26 de noviembre de 2002 lanzó su tercer álbum solista, Siempre Soy, que conllevaría una gira por varios países de América y España. El 4 de abril de 2006 lanzó su cuarto álbum, Ahí Vamos, y Ahí Vamos y Crimen ganaron a Mejor Álbum Vocal y Mejor Canción Rock en los Grammys Latinos de 2006. ¡Qué temazo que es Crimen! Por favor, Gustavo, te lo pido. Cerati cerró el año consagrándose como solista con la aceptación del público. En los premios Gardel de 2007 arrasó en 6 categorías más el Gardel de Oro, y llevaba el tiempo de emprender la gira de reunión Me Verás Volver de Soda Stereo, con 22 fechas entre octubre y diciembre en 9 países con un total de más de 1 millón de espectadores. En julio de 2009 regresó como solista con el sencillo Déjà Vu y el 1 de septiembre lanzó el álbum Fuerza Natural, considerándolo el más satisfactorio de su carrera. Parece que en sus propias palabras, él, luego de lanzar este disco, dijo: "Puedo morir tranquilo", y luego de eso lo peor estaba por llegar. El 16 de mayo, cerca de las 2 a.m., circularon rumores de que Cerati había sufrido un desmayo, lo que terminó siendo producto de un accidente cerebrovascular más conocido como ACV. El 4 de septiembre de 2014, Cerati fallece sin ningún tipo de sufrimiento por un paro respiratorio. Había cumplido 55 años el mes anterior. Su familia confirmó la noticia mediante su cuenta de Facebook luego de que algunos canales y radios lo anunciaran. La realidad es que Cerati marcó un antes y un después no solo en la música latina o el rock nacional, sino que alcanzó niveles de popularidad que pocos artistas han logrado, convirtiéndose en un ícono popular y cultural, y es tanto el amor y el cariño de sus fans en el mundo que artistas extranjeros hasta el día de hoy lo admiran. De hecho, Coldplay, banda de rock británica, visitó Argentina el año pasado y en conmemoración a Gustavo invitó a tocar a los integrantes de Soda Stereo. De música ligera, Qué temazo, y Persiana Americana, otro temazo, y 2 de los más grandes éxitos de la banda. Y al finalizar, Chris Martin, cantante principal de Coldplay, se tatuó la frase "Gracias totales" en honor a Cerati. Creo que este, entre muchos otros gestos, son señales del amor y el fanatismo que fueron impuestos por este hombre, este maravilloso y hermoso hombre, al cual se lo conoció y se lo recuerda en el mundo entero como Gustavo Cerati.